Bueno, comenzamos. Bueno, primero decirles que recibí los trabajos, creo que los fui devolviendo a medida que los iba recibiendo y corrigiendo. Explicarles un poquito la metodología, ¿no? de corrección, porque yo no les doy, más o menos les pongo una palabra o dos palabras que resumen un poco la evaluación del trabajo, pero no es una nota con la rigurosidad de un parcial, de un examen, de una evaluación. Es más bien la construcción de una imagen de ustedes, porque puede ser que seguramente los años de experiencia docente nos permiten ver a veces cuando un trabajo está hecho a las apuradas, cuando está hecho para salir del paso, y a veces está bien hecho porque muchos de ustedes, cualquier estudiante, ¿qué es lo que trata? Y trata de optimizar las herramientas que tiene para ir adelante. Lo hacía yo cuando era estudiante, lo hacen mis hijos, así que es así. Y a veces o no tengo mucho tiempo, o no tengo muchas ganas, hay días que estoy mejor. Y hay veces que uno está canchero también, de leer o de mirar un video, leer un texto, saber sacar lo central y anotarlo. Y a veces uno le pone un poco más de pila. Entonces, todo eso va generando como una semblanza que en un trabajo va a estar un poquito mejor, porque teníamos un mejor día, porque teníamos más ganas, porque estábamos más descansados, que en otro va a estar un poco más hecho porque tenía la obligación de entregarlo. Y la multiplicidad de esos trabajos, es decir, la repetición semanal o cada 2 semanas, me va dando una idea general de ustedes. Entonces no es una evaluación con microscopio, es una evaluación panorámica, que después se va a ir completando con el resto de los trabajos y con el trabajo integrador final. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar nuestro tiempo, tanto ustedes como nosotros, con esta dificultad de la conectividad, que indudablemente sigue poniendo límites, es decir, no se aprovecha igual la relación docente-estudiante a través de la conectividad. Sabemos lo que estamos pasando todos, es decir, yo creo que ustedes allá en Argentina la están pasando peor. Yo estoy en un país que ha tenido una cantidad de vacunación muy grande, lo cual lo coloca en una situación un poco más relajada. No digo relajada por completo, pero no tiene la inminencia, la gravedad, la urgencia que se está viviendo en Argentina en este momento, como también se está viviendo yo diría que en el resto de Latinoamérica es peor todavía, inclusive en Europa. Lo que sucede es que en el hemisferio norte, al estar cambiando el clima, está yendo hacia temperaturas cada vez más cálidas y los días cada vez con más cantidad de horas de luz, eso mejora la posibilidad de salir al aire libre. Entonces, están en un momento de ir aflojando levemente, paulatinamente, los controles y las restricciones, y Argentina está en el momento inverso. Entonces, ¿cómo no tener en cuenta todo esto? Ya es 1 año y medio casi que llevamos, y eso indudablemente nos afecta, aunque no nos demos cuenta, aunque no hayamos contraído la enfermedad, nos afecta en el fondo porque altera nuestras relaciones de trabajo, nuestras relaciones familiares, personales, los contactos, porque tenemos familiares y amigos que se han contagiado, algunos
sin grandes problemas, otros con problemas. Ya a esta altura todos tenemos gente muy cercana, o que está enferma, o que le cuesta que la atiendan en un hospital, o que le tienen que demorar un estudio por otra cosa, porque se ha agotado la capacidad. Entonces todo eso indudablemente altera el hecho educativo, porque si la educación, en general me refiero, nunca debe ser un hecho abstracto, un hecho exclusivamente teórico, y esta es una materia, creo que ya lo hemos hablado en otro momento, que no les da tantos conocimientos técnicos, sino más bien una materia orientada a la construcción de ciudadanía, es decir, a la parte que el estudiante tiene que tener de contexto más que de especificidad técnica de lo que cada uno de ustedes está estudiando. Ustedes tendrán seguramente otras materias que abarcan ese otro campo de la especificidad técnica. Esta es una materia más panorámica. Entonces, ¿cómo no tener en cuenta la realidad? Entonces, yo por eso es que no pido, lo que pido, les cuento por una anécdota una experiencia que tuvimos en el curso que estamos dando en la Universidad de Lanús sobre política latinoamericana. Y es que 2 o 3 trabajos, cuando la otra profesora que está conmigo en esa cátedra los revisó, eran un corte y pegue, ¿no? de la red. Y la verdad que cuando uno entonces, ¿qué es lo que hicimos? No hicimos una devolución policíaca, es lo que menos nos interesa. Lo que planteamos es que si nosotros tratamos de establecer un pensamiento y de darle valor, digamos, a un pensamiento crítico y a un pensamiento autónomo, lo primero que tenemos que hacer es cultivar el pensamiento autónomo en nosotros mismos. Por eso es necesario que ustedes hagan por ustedes mismos el trabajo. Después, si alguien no lo hace y bueno, y nos mete la mula, como decía mi abuelo, bueno, puede ser que se nos pase, pero nuestra tarea no es ser un grupo de investigación personal de la conducta de cada uno de ustedes, sino depositar la buena fe, la misma que nosotros tenemos, en ustedes, y eso nos va dando una semblanza, un concepto general a lo largo de varios trabajos, de varios trabajos que vamos a tener a reunir al final de la materia. Esa es la explicación de cuando yo les digo, es más, cuando les digo que un trabajo está bien, está bien. Cuando les digo bien por su trabajo, está mejor que bien, pero no llega a estar muy bien. Y a veces la diferencia es muy sutil y también puede haber algún error de apreciación mía. Yo leo sinceramente una vez el trabajo, a veces lo repaso un poquito más, y me puedo equivocar un poquito. No se hagan un gran problema por eso. Pero a veces hay temas de redacción, maneras de expresarse, una oración más feliz que otra para decir una misma cosa. Entonces eso es lo que le da más realce de poner muy bien a un trabajo, de poner bien más. Eso es una cosa que yo me guardo para mí en el sentido de ir elaborando yo la nota de concepto de cada uno de ustedes. Esa es un poquito una primera explicación de el tipo de corrección. Si tienen alguna objeción, alguna consulta sobre esto, me la hacen. Lo que les quería preguntar también es si más o menos vienen llevando el método. También es cierto que esta consulta que les hago va a tener una respuesta minoritaria porque los que estamos aquí en la clase sincrónica, digamos, no somos la mayoría, es una minoría de la cursada. Pero por lo menos tengo una idea general. A mí en los 2 cuatrimestres anteriores me dio resultado, pero no sé ustedes.
porque ahora tenemos una nueva consigna para esta semana y yo ya pensé que les iba a transmitir en esta clase también, se las adelanto, la siguiente. Yo les envié una consigna sobre los textos y un par de videos sobre el marxismo. Eso creo que lo van a poder hacer en lo que corre de estos días y en lugar de darnos 15 días. Ya la siguiente consigna no, pensaba volver al plazo de 15 días, de 2 semanas. Y después se las digo. Pero si a ustedes les parece, díganme cómo van llevando hasta ahora la cursada, si les parece que va bien, si les parece que hay que retocar, reforzar, modificar, corregir. Si alguno de ustedes tiene alguna consideración que hacer, aprovechamos. Si no, ya después pasamos un poquito más al contenido. Bueno, profe, arranco yo. Por lo general no, está bien la cursada, a mí por lo menos me interesa el tema de los Hola, 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 videos y perdóname. Te pido, sí, comenzá de nuevo porque yo tenía el micrófono silenciado, el micrófono de la computadora silenciado, entonces no te escuché cuando empezaste. bueno, dale, no hay drama. Bueno, nada, en lo particular, decir que para mí está bien la cursada, obviamente con el tema de los videos ayuda un poco más que solamente la bibliografía. Eh, lo que sí por ahí, a mí me queda incómodo el tema de entregar los domingos el trabajo, no sé si se puede entregar por ahí los martes o los lunes y no los domingos, es un día más nada más, pero porque si no es como que el domingo te ata al fin de semana a quedarte haciendo el trabajo. Pero bueno, eso ya lo elige usted, no hay problema. Pero bueno, es mi situación particular, porque en la semana tengo 3 materias y bueno, las curso todas y ya a la noche no me pongo, ¿viste? A hacer trabajo a la mañana y a la noche no me pongo a hacer los trabajos, entonces el fin de semana me quedo haciendo el trabajo que tengo que entregar para el domingo. Así que bueno, pero nada, más que nada es eso, es constructivo. Si se puede, buenísimo, y si no, no hay problema. Seguiré entregando los trabajos. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Porque tenemos tres alternativas. Seguir como estamos, modificarlo o seguir como estamos, porque a mí me organiza, pero tolerar, digamos, a quien por excepción diga yo prefiero entregar otro día, porque el domingo es una fecha límite, no quiere decir que el trabajo lo tenga que hacer el domingo. ¿Entienden? No es que hay que entregarlo el domingo, ese es el plazo, si lo quiere entregar el viernes, pero yo tampoco tendría problema en recibirlo un lunes. A mí lo que me sucede es que el lunes es un buen día para mí para corregir, pero ¿cómo no voy a entender que lo que es bueno para mí puede no ser mejor para ustedes? Entonces, si hay un reclamo generalizado y si no, puedo hacer alguna excepción y listo. No sé qué les parece, díganme y vemos cómo lo acomodamos. Profe, yo estoy en la misma situación que Gabriel, nada más que yo trabajo los fines de semana. Es más, el trabajo que le entregué el último, lo entregué el lunes a las 8 de la mañana antes de ir a trabajar. Pero los fines de semana yo trabajo y se me recomplica. Así que si lo podemos extender hasta el lunes, sería genial. Después de la cursada a mí me encantan los videos, me ayudan un montón, es como que lo tengo a usted del otro lado para explicarme con los videos. Así que está bueno. Sí, estos encuentros de los miércoles es para profundizar o para aclarar cosas que no quedan claras o que quedan como interrogantes en los videos. Bueno, digan, sigo recogiendo opiniones. Si a ustedes les parece y extendiendo hasta el lunes, ¿a ustedes les ayuda? ¿A vos, Gabriel, también te Buen día. ayuda? Sí, obvio, sí, sí. El lunes estaría bien. Bueno, Fernando, Sí, buen día, profe. Sí, no, hasta ahora bien la cursada, cómo se suben los materiales, todo. Y nada, si es un día más, por ahí está bueno, sí. A mí mucho no cambia, pero no, está bien, acepto. O me sumo a la propuesta. sí, sí. Bueno, si les parece, lo extendemos hasta el lunes.
Si nadie dice lo contrario, lo hacemos así. Bien. ¿Eh? Bueno, vamos un poquito al contenido que tiene que ver con una metodología también, porque yo estaba mirando las unidades. Yo les decía en la última clase que el planteo del liberalismo conceptualmente surge, primero vimos todo una especie de proceso histórico de la formación del Estado moderno, no de cualquier Estado, como dice, creo que Dussel decía en el video, ¿no? Que habla de Egipto, de la civilización egipcia como el primer antecedente del Estado, pero obviamente no es el Estado que estudiamos nosotros. Entonces hay todo un proceso que termina con la decadencia de la oligarquía, de la nobleza, cuyo principal patrimonio y cuya principal herramienta de poder era la propiedad de la tierra, y el clero, que eran las dos clases sociales dominantes desde el clero lo fue a lo largo de toda la Edad Media. En un segundo plano, pero también constitutivo de ese orden social, está la clase militar, que era la que protegía los privilegios del clero y la nobleza, que estaban muy unidos, porque la institución del papado no es una institución global, no fue siempre una institución global como la entendemos hoy, sino que fue una institución política que tuvo varios cismas anteriores inclusive a la Reforma Protestante, con el cisma de la Iglesia rusa, de la Iglesia armenia, de la Iglesia griega, que mantuvieron un perfil más ortodoxo, que están regidas por la máxima autoridad del patriarca y no del papa residente en Roma, y todas esas divisiones tuvieron que ver con las disputas políticas de los territorios y de los reinos, con uniones y desuniones, pero siempre fundados en esas dos grandes instituciones, la autoridad religiosa y la propiedad de la tierra. Con la revolución industrial, con la aparición y todo ese proceso que lleva siglos, no como ahora, digamos, que hay no sé, cuando uno compara las estructuras, las instituciones del sistema productivo de hoy con las de hace 30 años, son completamente distintas. ¿Pero por qué? Porque la velocidad a la que se reproduce el conocimiento es mucho más rápida. Para tener ese mismo cambio de estructuras productivas con otras tecnologías, en otro estadio del desarrollo tecnológico de la humanidad, obviamente esos mismos cambios demandaron siglos. Después décadas, y ahora va a llegar un momento que va a demandar minutos, ¿no? Si se mantuviera este ritmo de cambio tecnológico, a veces cuando yo veo las diferencias que tengo de apreciación de muchas cosas, de puntos de vista de muchas cosas con mis hijos, que están muy cerca y que comparten la edad de varios de ustedes, algunos los veo un poquito mayores, pero generacionalmente, ¿no? Ustedes están en ese lugar. El único consuelo que tengo es que ellos van a tener respecto de sus hijos probablemente más diferencia de la que tengo yo con ellos. ¿Por qué? Porque el ritmo de los cambios va haciendo que en menos tiempo se produzcan más cambios. Quiere decir que 10 o 20 años de diferencia generacional van a ser
mucho mayores todavía, salvo que haya como un reseteo del desarrollo y se comience de nuevo a otro ritmo, que tampoco estaría mal. ¿No? Es decir, salir un poco de este ritmo desenfrenado del hipertrabajo, de la hiperproducción y del hiperconsumo, que a lo que lleva es a la injusticia, ¿no? Porque ni siquiera todos tienen hipertrabajo, hay algunos que no tienen nada de trabajo. Y yo siempre creo que si lográramos equilibrar que los que trabajan de más trabajen menos y los que no tienen trabajo trabajen, nos quedaría más tiempo para ser felices, nos quedaría más tiempo para mirar la vida, no para estar todo el día atados a los compromisos y a las necesidades que nos impone este capitalismo frenético. Pero bueno. Profe, sí. Acá hace poquito se empezó a introducir en el sector financiero esta discusión sobre trabajar menos horas, que se tomó porque en España también empezó a darse lugar a eso. Se empezó a probar con un día menos de trabajo. Y acá la semana pasada, en la bancaria, el sindicato de bancarios empezó a discutirlo, ¿no? Así que, no sé. Pero creo que es que es un debate, pero que no cabe... Pero en un sector nada más. Bueno, todo empieza por... Todo tiene un punto de partida, digamos. Pero mira, te digo una cosa, cuando yo era estudiante, en aquella etapa todavía de capitalismo productivo, ustedes van a llegar a un momento, probablemente ya lo sepan porque la verdad que es una cursada bastante informada, y además porque lo pueden haber visto en otras materias. El mundo en los años 70 cambia de fase, ¿no? Y pasa del capitalismo industrial al capitalismo financiero. Comienza a pasar, ¿no? Es decir, a un capitalismo donde la base de la riqueza estaba constituida por el intercambio de bienes tangibles, se va desplazando a donde la producción del dinero la origina la tenencia del dinero, la producción de bienes intangibles, y la producción de bienes de consumo pasa a un punto, a un plano secundario. En aquella época, cuando se hacía un paro, los trabajadores era una época muy convulsionada, finales de los años 60, principios de los años 70. Imagínense nomás en la Argentina, el mayo francés en Francia, el cordobazo en Argentina, que fue una especie de reflejo en el año 69, los paros generales, la CGT, que tenía una dinámica y una combatividad muy superior a la que tiene hoy. Es cierto que vivíamos en una etapa de mucha convulsión política, dictaduras, proscripción del peronismo. Entonces la combatividad sindical era mayor, pero además el mundo estaba dominado por ideas de izquierda, donde en la Argentina confrontaban las ideas del sindicalismo peronista con el sindicalismo de izquierda ideológica, marxista-leninista o maoísta o trotskista, bueno, distintas corrientes. Pero la cuestión era que el mundo y el país en particular estaba muy, muy convulsionado. Entonces se decía, la gente que estaba en contra de los paros, que en general, porque el paro, ¿por qué se hace? Por una puja distributiva, digamos, por una disputa por la distribución del ingreso. Entonces, hay quienes dicen el ingreso tiene que ser distinto porque hay quienes ganan mucho y yo gano muy poco, y los que ganan mucho dicen no me saques lo que estoy ganando, ¿no? Entonces, ese sector que dice no me saques lo que estoy ganando, decía que con cada paro general se perdían tanta cantidad de millones y millones y millones de pesos. Yo la verdad que no sé exactamente de dónde se tomaban para esa cuantificación, pero no importa, pero era una idea, millones más, millones menos, era una idea. Ahora, con el correr del tiempo, donde
la economía de servicios le va ganando espacio a la economía estrictamente productiva de bienes tangibles, de bienes físicos, llegamos al momento en que los feriados por turismo y los fines de semana largos y los feriados puente, que vendría a ser un parate del sector industrial, típico, clásico, le dan a un país como la Argentina y a otros países más ganancia que si ese día fuera un día hábil. ¿Se entiende el cambio? Eso que se decía, si para la industria un país pierde tanto dinero, hoy no es así, porque ese dinero que pierde de producir la industria se reproduce por la economía de servicios que entra en juego los fines de semana largos, por ejemplo, y con el turismo interno. Es decir, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva? Igual me estoy adelantando completamente y es un tema opinable, pero lo que quiero decir es que el reducir la jornada laboral e inclusive reducir un día de trabajo a la semana no necesariamente implica una pérdida desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista espiritual, porque eso es lo que nunca vemos. Digo, ¿cuánto gana una persona? ¿Cómo se cuantifica lo que gana una mamá que trabaja que pueda estar un día más con su hijo o con su hija? No se cuantifica eso. El capitalismo loco, porque no quiero hablar del capitalismo en general, porque está tan, digamos, para evitar confusiones, ¿no? ¿Cómo no se cuantifica? Por ejemplo, por eso es que creo que hay que está en disputa una filosofía del sistema económico y político y social, no una cuestión únicamente técnica o cuantitativa. Nosotros producimos, por ejemplo, un tambero produce leche, pero no consume la leche que produce, porque la tiene que mandar a industrializar y vuelve. Y cuando vuelve a un precio 10 veces superior al que él la produjo. Pero además de haber consumido una cantidad de energía que si uno definiera una nueva ruralidad, y en lugar de estar atado a las grandes cadenas de industrialización y de estandarización de la industria alimenticia, tuviéramos los alimentos frescos producidos más cerca, tendríamos una calidad de vida, una manera de organizar nuestra vida completamente distinta. Y le incorporaríamos una cantidad de valores que no son estrictamente económicos o economicistas. Bueno, eso está en debate en el mundo. Por eso no creer que porque se trabaja menos se gana menos o se construye menos ganancia, porque hay que ver qué significa la ganancia. Y después en algún otro momento de la cursada hay un trabajo, voy a ver si se los doy, me parece que ni siquiera está en el aula, está en el drive, pero no en el aula. Bueno, ustedes saben que por ejemplo, en Perú, ya que estamos en política internacional, y son todas cosas que no tenía previsto decir, sino que me voy enganchando con la clase. Estamos en vísperas de que en junio se produzca la segunda vuelta de la elección presidencial, donde uno de los dos candidatos, el que sacó más votos en la primera vuelta, después de una gran crisis política que tuvo Perú, que tuvo que hacer renunciar a 3 presidentes en el término de 2 años, bueno, se presentaron 18 candidatos, de los cuales el que más porcentaje de votos sacó 19%. Y es un maestro rural, marxista, líder sindical, y la otra es Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori, que fue presidente durante más de una década del Perú, un presidente muy autoritario y demás. Y ninguno de los dos le cae muy simpático al sistema liberal.
el padre de Keiko está preso. Creo que lo liberaron hace poquito por cuestiones humanitarias, por la edad y sus condiciones físicas y demás. Ella inclusive tiene el bloque en el Congreso partido porque le hizo una denuncia a su propio hermano, una cosa. La verdad se está debatiendo entre un maestro que tiene un perfil, si yo lo tuviera que asimilar con algún otro liderazgo en la región, lo asimilaría un poco con Evo Morales, que también era un líder sindical del movimiento de campesinos, y entonces la crítica es: no podemos dejar al Perú, que el Perú caiga en manos del castrochavismo, ¿no? Entonces inmediatamente identifican a Cuba con una dictadura. Y hay todo un trabajo, que era el que yo les decía, donde hay una entrevista a un líder del gobierno cubano, ya tiene sus años, pero que explica cómo es la democracia de ellos, que es distinta, es cierto que es distinta, que no hay pluripartidismo, pero que no haya pluripartidismo no quiere decir que la gente no se exprese en cuanto a la elección de sus representantes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay libertad para postularse. Ahora, ustedes no pueden ser candidato a presidente si no tienen una fortuna de entre 500 y 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está la libertad para postularse? La pluralidad. Vayan ustedes a desplazar al senador de un estado cuando ya tiene más de 1 o 2 periodos. Llevan 40 años en el Senado. ¿Por qué? Por toda la maquinaria económica, que es la estructura económica que se construye a partir de ese tipo de representaciones. Entonces, y yo tampoco les voy a decir, miren, mi sistema es mejor, mi sistema es peor, no. Cada país va construyendo su propio sistema. Pero ¿a dónde quería ir con esto? Ahí sí hay datos objetivos. Ustedes me podrán decir, miren, Cuba tiene un atraso respecto del resto de los países capitalistas muy grande en muchos aspectos. Sí, le faltan muchas cosas. Entre otras cosas le faltan porque hace 60 años que está bloqueado económicamente, y Estados Unidos no solamente que no tiene relación económica con Cuba, sino que le prohíbe a empresas de terceros países tener relaciones con Cuba, al precio de que si tienen relaciones comerciales con Cuba no pueden tener relaciones comerciales con Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, y no solamente comerciar con Estados Unidos, sino invertir en otros países donde los Estados Unidos tienen intereses, etc. Entonces eso, claro, ha hecho de Cuba un país en muchos aspectos pobre. No necesariamente es un país más infeliz que otros, ¿eh? No necesariamente. Es decir, lo que quiero llegar es que no hay un solo estándar para definir la felicidad. No es la riqueza material, no es tener el último celular lo que define a la persona humana y su ubicación en la realidad. Que cada sociedad va construyendo su propio perfil. Esa es un poco la mirada que queríamos dejar. Pero volviendo a la cronología de la materia. La nobleza y el clero se retiran del primer plano y le dejan lugar a la burguesía. Y la burguesía construye su nueva doctrina. La otra era el feudalismo, los principados, las disputas por el territorio. Y ahora hay disputas por el comercio, y la burguesía es la clase dominante. Y siendo la burguesía la clase dominante, la ideología y la economía dominante es el capitalismo. El capitalismo produce determinadas secuencias en la revolución industrial, y la revolución industrial va generando un nuevo sujeto social, que es el proletariado, es el trabajador urbano, el trabajador industrial, que necesita darse una forma de organización. Así como se lo dio la burguesía y construyó las constituciones y los sistemas políticos y económicos liberales, el proletariado construye también su propia organización, primero sindical y después política.
Y a eso es a lo que se refiere esta nueva parte, esta nueva consigna de la materia, que es a la irrupción del marxismo como ideología, primero como análisis técnico del capitalismo, y luego como forma de organización política del proletariado y como una nueva ideología que domina buena parte del siglo XX, porque si hoy la disputa es entre Estados Unidos y China, China ha incorporado elementos de la economía de mercado y del capitalismo, pero sigue teniendo una estricta planificación estatal que la hace como una especie de sistema mixto, ¿no? Donde el Estado desempeña un rol tanto en el control político del PC, ejercido por el PC chino, como del control económico, porque no hay un solo peso que se invierta, más allá de que sea privado, en China, sino es con autorización estatal y con estricto control estatal. Entonces, por eso tratamos de estudiar, de mirar el liberalismo y el marxismo. De esto estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, que cabalga sobre la primera parte del siglo XX. Hasta que lleguemos a la primera mitad del siglo XX y ya ahí empieza todo un relato de la política internacional mucho más parecido al que tenemos hoy, o como mínimo es el que influye de manera directa a las relaciones internacionales que tenemos hoy. Entonces, la consigna es ver ahora el marxismo, después ver cómo la disputa entre burguesía y proletariado, entre capitalismo liberal y sistemas socialistas van disputando, que eso ya va a ser la consigna siguiente, para la cual hay en el aula 4 materiales, pero eso ya se los voy a dar. Hay uno que se llama Revolución Industrial y División Internacional del Trabajo, Organización del Estado argentino, la economía argentina de la etapa agroexportadora a la sustitución de importaciones y primera mitad del siglo XX. Esos 4 trabajos van a formar parte de la siguiente consigna, no la de esta semana. La de esta semana es el marxismo. Son 3 materiales, son 2 videos, que creo que son cortos, y un texto sobre el marxismo. Entonces, ustedes me la entregan el lunes, y ya después, para los otros 4 materiales, nos damos 2 semanas, pero eso ya lo pongo en la consigna siguiente para no confundir. Bueno, eso hasta aquí. Ustedes ahora díganme lo que les parezca. Comentarios libres. Nos damos unos minutos, los minutos que sean necesarios para los comentarios libres y ver para dónde vamos y para dónde va la clase, y después cerramos y la dejamos también guardada en el aula. ¿Cómo le va, profe? Yo, otra vez. Sí. Bueno, con respecto a lo que decía con la filosofía sobre la felicidad y los horarios de trabajo, y eso yo creo que es la concepción que va en lo particular, digamos. O sea, yo coincido un poco con lo que dice usted. Se generó, como lo dice el Pepe Mujica muchas veces, se generó una masa de consumo superfluo que vivimos comprando y tirando cosas, pero cuando vos comprás algo no lo estás comprando con plata, sino que lo comprás con el tiempo de vida que gastás para generar esa plata. Y bueno, nada, obviamente dice que lo único, con una diferencia, que lo único que no se puede comprar es tiempo. El tiempo se gasta. Así que bueno, también tiene que ir por ese lado. Yo creo que igual hay gente que se siente muy cómoda con
con este sistema. Inclusive yo creo que igual la mayoría no trabaja de lo que a uno le gustaría, que ahí también es un punto. Pero bueno, nada, sí es verdad que bueno, que para mí hay que encontrar un equilibrio, porque si bien el capitalismo es como correr atrás de la zanahoria todo el tiempo, como que te genera ilusión y por ahí cuando tenés algo ya después querés otra cosa y después para tener otra cosa la tenés que sostener y bueno, y todo eso te genera más estrés, pero bueno, también tampoco podemos ser un país quizás cerrado completamente porque bueno, obviamente necesitamos de algunas cosas, por ejemplo, con lo actual, con esto de la pandemia que nos aqueja a todos, si fuésemos un país que no tiene trato por ahí con otros países, sería muy difícil conseguir la vacuna que acá no producimos. Al ser un país subdesarrollado no producimos un montón de cosas. Entonces también necesitamos esa relación internacional, obviamente siempre con inteligencia y no bajándose, como dicen en el barrio, bajándose los pantalones. Hay que ir a negociar sin perder soberanía, ¿no? Obviamente, eso es mi concepción. ¿Nadie más? Micrófono. Perdón. Ahora sí. Antes de irme a trabajar, antes de irme a generar plusvalía. Ahí tomo algo que vos Plusvalía para mencionaste otros. sobre la... ¿Cómo? Plusvalía para Claro, sí, otros. siempre. Para vos Siempre. generás un pequeño salario seguramente. Ah, no, sí, genero plusvalía para otro, claro. Eh, no, tomo algo que habías mencionado sobre la desvinculación entre lo que se produce y lo que se consume, ¿no? Porque uno muchas veces está desvinculado de lo que produce, qué sé yo, un vecino o una fábrica cercana, sino que está más atento a qué sé yo, a lo que produce un mercado lejano, ¿no? Abstracto, eh, digamos que los medios de comunicación se encargan de acercarnos sus productos y esa desvinculación entre lo que uno consume y lo que uno produce, porque uno también produce para otros que no ven ni conocen, entonces eso genera muchas distorsiones en la vida cotidiana, en el ser humano, ¿no? Porque no, digo, en los últimos, no sé, 300 años, no sé, o 200 años, en los últimos 100 años nos desvinculamos de lo que se produce cerca, y menos tiempo también, pues sigo acortando el tiempo. Así que nada, me interesaba esa partecita que está muy interesante. Así que bueno, con esto los dejo. No, me hiciste, espérate, dame un minuto. Me hiciste acordar a un productor rural que se llama Pedro Peretti, que dice, tenemos que dar un debate. Argentina es un país agroexportador, productor de agroindustria y de alimentos y de productos primarios y demás, pero no ha generado un debate agrario, porque parecemos muy eficientes porque producimos 155 millones de toneladas entre granos y cereales y oleaginosas y demás. Ahora, cuando el precio de eso son 7 millones y medio de viajes de camión para poder llevar esa misma producción al puerto, vos decís, ¿a qué precio de consumo irracional de energía tenemos esa producción y exportamos esa producción? ¿Es eficiente eso? Es decir, un país que tiene una gran potencialidad natural, digamos, una gran eficiencia en ese recurso, pero que lo utiliza ineficientemente. Cuando vos gastás una cantidad de energía, digo, hay que dar un debate sobre cómo se transporta esa producción, cómo se controla, ¿no? Por eso el debate sobre Vicentín, por ejemplo, donde Vicentín Paraguay era una subsidiaria de la Argentina, tenía 6 empleados y era la principal exportadora de Paraguay. ¿Por qué? Porque era una empresa ficticia. Lo que hacía era
traía los barcos vacíos, los cargaba acá diciendo que era soja paraguaya, porque en Paraguay no paga las mismas retenciones e impuestos, y la exporta. Y al no haber control estatal, bueno, entonces, ¿es eficiente ese modelo? Bueno, es para discutir, para profundizar, me refiero, ¿no? Ninguna de estas frases por sí misma define todo. Pero sin ninguna duda que hay que rediscutir la escala a la que se producen las cosas, y la vinculación con lo local, una nueva idea del desarrollo local, para no estar sometidos a las grandes cadenas globales, que son las que acumulan una cantidad gigantesca de riqueza en pocas manos, y el resto de la gente ni tiene dinero, ni tampoco es feliz, y me parece que hay que discutir todas estas cosas desde reglas distintas a las de el capitalismo desenfrenado, ¿no? Sino que hay que tener una mirada más humanista. Y el otro punto es el de las vacunas. Es decir, es increíble que frente a una tragedia como la que está viviendo la humanidad, en la India, yo vivo en la ciudad de La Plata, en la India se están contagiando la última semana alrededor de 400.000 seres humanos por día. Quiere decir que en 2 días se contagiaría toda la ciudad de La Plata entera. Bueno, frente a esa tragedia, ¿cómo puede estar por encima la propiedad intelectual de los laboratorios que la necesidad humana de contener el drama que está causando el virus? Bueno, pero porque hay una filosofía economicista de capitalismo ultranza donde el ser humano queda en un segundo plano. E inclusive algunos dicen que el capitalismo necesita justamente controlar la población porque sobran seres humanos. Bueno, todo eso son temas de discusión de las relaciones internacionales en este momento. Y hay distintas miradas, no hay una sola mirada sobre eso. Bueno, no te quiero entretener, anda a laburar y bueno, no sé. Me encantaría quedarme, pero bueno. Bueno. Veo lo que queda de la clase grabado. Chao a todos. Hasta luego. Chao. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Alguna intervención más? Cortamos acá y yo pongo que extiendo hasta el lunes a la noche el plazo y ya después les doy la consigna siguiente. Y yo los escucho y si no hay otra intervención, terminamos y colgamos la clase. Profe. Hola. Buen día. ¿Cómo andamos? Profe, muy interesante los temas que estuvo diciéndonos. Y quería decirle qué libro nos recomienda o me recomiendas leer sobre política internacional. Mira, lo primero que se me ocurre es que no encuentro en este momento, es tan dinámica la evolución de la política internacional, que no encuentro un texto, como si te dijera un manual de política internacional. Hay textos que estudian la teoría de las relaciones internacionales, que están colgados no en el aula nuestra, donde está la bibliografía básica, sino en el Drive, que te los puedo indicar. Pero yo lo que haría, te digo la verdad, ver los portales de información, de ver, por ejemplo, desde los diarios estadounidenses, Washington Post, New York Times, Financial Times, que es un diario británico, donde te da la mirada justamente desde el lado del capitalismo financiero, y después ver Telesur, por ejemplo, el portal de Telesur, Nodal, que es un portal de noticias de América Latina, RT, que es Russia Today, la agencia oficial china, Xinhua, Xinhua, por Sputnik, que es un canal ruso de noticias tanto de radio como de televisión, pero también de textos sobre política internacional. Entonces vos tenés las dos miradas. Yo ya te digo, no sé desde qué perspectiva lo querés ver vos. Si es de la actualidad,
yo me prendería a los blogs. Hay un blog que se llama Voltaire, empieza con Voltaire, Voltaire, que es el nombre de un filósofo, un pensador francés de la modernidad. Y si no, déjame ver y trato de decirte después, te mando... ¿Cómo es tu nombre y apellido? Porque aquí apareces como Trading Deportivo, pero no creo que sea ese tu Sí, nombre y apellido. mi nombre es Juan de la Cruz. Ah, está bien. Gracias, profe. Gracias por las recomendaciones. No sos argentino, por lo que escucho. No, yo soy de Perú, Ah, mira. pero yo radico aquí en ¿Y Argentina. votaste no? Sí, profe, sí, voté. Justo estaba hablando de las votaciones de Perú, la verdad muy interesante. Y yo más que nada me gusta mucho la política y de todo un poco veo y cuál es lo mejor para un gobierno o algo así estuve averiguando. Por eso te preguntaba qué libro me puedes recomendar así, porque la verdad hace poco no sé mucho. Yo lo que haría es un abanico y ir mirando lo que más te gusta. Y también un poco seguir la bibliografía básica de la materia, por ahí te puede servir. ¿Pero para qué? Para poder analizar. La información la vas a recibir de lo que va pasando en la actualidad. Por ejemplo, escuchar los discursos de los presidentes de los estados y también del Papa en la cumbre de cambio climático, por ejemplo, que fue una cumbre virtual que hubo hace pocos días. Ahí tenés un tema central de la política internacional. Escuchar el último discurso del presidente de los Estados Unidos que hizo en el Congreso la semana pasada, o creo que este lunes fue, no me acuerdo, sobre los primeros 100 días, un balance de los primeros 100 días de su presidencia. Y después escuchar también un discurso del presidente chino, de Xi Jinping o de Putin, en la cumbre climática. No sé, se me están ocurriendo materiales a medida que se me vayan ocurriendo otras cosas. O, si vos tenés algún tema en particular, me envías un mail de manera personal y yo te lo respondo también personalmente. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, ¿qué les parece? ¿Colgamos la clase? Por mí ya está bien, ¿eh? Bueno, aunque sea por chat, digan algo. Y bueno, perfecto. Y atiendan entonces a esta consigna para el lunes a la noche y después ya voy a informarles la siguiente. En general lo voy a hacer sinceramente por una cuestión de comodidad desde mi Gmail, no desde el mail institucional del aula, sino desde mi Gmail. Pero a ustedes les llega igual, ¿no? ¿Les llegó la consigna esta? ¿Les llegó? La del marxismo. Perfecto. Sí, Sí, llegó. Bueno, Sí, sí. bueno, Sí, bueno, profe, llegó, sí. bueno, quedamos así. Nos vemos pues sí, nos vemos el miércoles que viene. Y probablemente el miércoles que viene hacemos otra vez 15 días. Salvo que haga falta cualquier otra comunicación más urgente. Muy bien, nos despedimos. Perfecto. Adiós. Chao, profe. Muy bien. Profe, chao. Nos Hasta vemos, luego, profe. profe. Chao, chao. Nos vemos. Gracias.